¿Sabías que hay cosas aparentemente inofensivas que si permanecen en tu mesita de noche pueden estar bloqueando tus oraciones y permitiendo ataques espirituales mientras duermes? ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche sintiendo una carga invisible o una inquietud inexplicable? ¿Te has preguntado por qué, a pesar del cansancio, hay noches en las que simplemente no puedes encontrar descanso, o por qué algunos problemas regresan una y otra vez justo cuando te recuestas en tu cama? Y si te dijera que hay 3 objetos específicos que si permanecen en tu mesita de noche, no solo atraen maldiciones, sino que también bloquean tus oraciones, roban tu paz y abren puertas al enemigo mientras duermes. Entonces escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple advertencia, es una revelación espiritual que el enemigo ha intentado mantener oculta por años. Sí, hay objetos comunes, cotidianos, que muchos creyentes colocan al lado de su cama sin saber que están sirviendo como puntos de acceso para la oscuridad, como puertas abiertas que le dan al enemigo legalidad espiritual para entrar en tu habitación, robar tu descanso, sembrar confusión y debilitar tu fe. Y si no entiendes esto a tiempo, podrías estar combatiendo en oración cada día, pero perdiendo la batalla cada noche simplemente por ignorar lo que estás permitiendo que habite junto a ti, en el lugar donde deberías tener paz, intimidad con Dios y protección celestial. En este video, el Espíritu Santo te mostrará con claridad cuáles son esos 3 objetos que deben desaparecer de tu mesita de noche de inmediato. Y más que eso, aprenderás por qué su sola presencia está bloqueando tu comunión con Dios, atrayendo maldiciones y afectando toda tu atmósfera espiritual. ¿Te has preguntado por qué has tenido sueños perturbadores, ataques nocturnos o una sensación constante de cansancio espiritual? Puede que no sea casualidad, puede que sea una señal. Y hoy el cielo quiere abrirte los ojos. Prepárate para un estudio profundo, lleno de discernimiento, revelación bíblica y claves espirituales que te ayudarán a recuperar la paz de tu habitación y cerrar cualquier puerta que haya sido abierta sin darte cuenta. Pero antes de empezar con este viaje espiritual, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios la frase «Mi habitación es de Dios». Y al hacerlo, estás declarando públicamente que tu casa pertenece al Señor y que hoy estás listo para limpiar todo lo que no proviene de Él. Felicito a cada persona que forma parte de este canal y que toma en serio su vida espiritual. Aquí no estamos entreteniendo el alma, estamos armando al espíritu. Y ahora, con tu corazón abierto, tu fe encendida y tu espíritu atento, comenzamos este poderoso estudio. El primer objeto que Dios te advierte que no debes dejar sobre tu mesita de noche es uno que muchos consideran inofensivo, incluso necesario: frascos de medicamentos vencidos o que ya no usas. Aunque parezca algo pequeño, sin importancia, su presencia constante en tu espacio de descanso puede estar hablando espiritualmente en tu contra, recordándole a tu alma y al enemigo una identidad que Dios ya no quiere que mantengas: la identidad de enfermedad. Dios no te ve como un enfermo crónico, ni como alguien que debe vivir apegado eternamente a síntomas, diagnósticos o tratamientos que ya cumplieron su ciclo. Sin embargo, cuando conservas medicamentos innecesarios cerca de ti, noche tras noche, estás sin saberlo manteniendo viva una atmósfera que contradice tu fe y tus oraciones por sanidad. Es como si en lo invisible se siguiera declarando que sigues enfermo, sigues atado a ese problema, sigues dependiendo de lo que Dios ya te llamó a dejar. No es que los medicamentos en sí sean malos, al contrario, Dios también puede usar la medicina como herramienta de sanación, pero cuando ese frasco vencido permanece a tu lado como un símbolo mudo de una etapa que ya debería haber terminado, se convierte en una ancla espiritual. Es una forma sutil pero poderosa de mantenerte atado a un pasado de dolor, limitación o sufrimiento, y el enemigo se aprovecha de eso. Porque mientras tú oras por libertad, tu entorno le grita a lo espiritual que aún vives en esclavitud. Recordemos el episodio en Juan 5, donde Jesús se encuentra con un hombre que llevaba 38 años enfermo junto al estanque de Betesda. Cuando Jesús lo ve, le pregunta: ¿quieres ser sano? No era una pregunta lógica, por supuesto que quería ser sano, pero sí una pregunta espiritual, porque hay quienes se acostumbran tanto a la enfermedad que se identifican con ella.
Se rodean de símbolos de esa identidad. Se aferran a la camilla, a los hábitos, a los objetos que les recuerdan su dolor. Pero Jesús, al sanar al paralítico, no solo le devolvió la movilidad, le dijo: toma tu camilla y anda. Es decir, no dejes ese símbolo de derrota en el mismo lugar. Llévalo contigo como testimonio, no como residencia. Así como la camilla representaba una vida limitada, esos medicamentos vencidos representan lo que ya no te define. ¿Por qué seguir colocándolos a tu lado, justo donde oras, donde descansas, donde buscas la paz? ¿Qué dice eso espiritualmente sobre en quién confías, sobre lo que esperas de Dios? Hay quienes oran por sanidad, pero duermen abrazados a los recordatorios de su aflicción. Y esto no solo confunde su alma, también da legalidad al enemigo para operar desde el temor, desde la duda, desde la resignación. El descanso es un acto de confianza. Dormir en paz, sin temor, es una señal de que has entregado tus cargas a Dios. Pero cuando en tu altar personal, tu mesita de noche, descansa un objeto que grita enfermedad, limitación, derrota, algo se rompe, la atmósfera se contamina, la fe se debilita y se abren puertas que no deberían abrirse. Por eso, si hay medicamentos vencidos en tu mesita de noche o tratamientos que ya no forman parte de lo que vives hoy, es tiempo de soltarlos, no con culpa sino con fe. No como quien desecha lo útil, sino como quien honra lo que ya cumplió su propósito. Hazlo como un acto profético. Ora sobre esos objetos, agradece por lo que representaron y entrégalos. Luego, reemplaza ese espacio con algo que hable de vida, una Biblia abierta, una promesa escrita, un testimonio de lo que Dios ya ha comenzado a restaurar en ti. Tu habitación debe ser reflejo de tu fe, no de tus temores. Y tu mesita de noche, ese pequeño altar que te acompaña en el silencio, puede ser una herramienta de sanidad o una barrera invisible. Tú decides. Dios ya te ha dado el poder para cambiar esa atmósfera, y hoy te llama a comenzar limpiando lo que ya no debe acompañarte, porque lo nuevo que viene requiere espacio y fe. El segundo objeto que Dios te advierte que no debes dejar sobre tu mesita de noche son aquellos recuerdos del pasado que, aunque parecen inofensivos o sentimentales, se han convertido en verdaderas cadenas espirituales. Fotografías, cartas, adornos, pequeños obsequios, cosas que guardas por nostalgia, pero que en lo invisible están impidiendo tu sanidad interior, tu libertad emocional y el avance de tu vida espiritual. Muchos creyentes no se dan cuenta de que cada objeto carga una historia y cada historia deja una huella. No es lo mismo guardar una fotografía de un momento bendecido por Dios que conservar la imagen de una relación rota, de un tiempo de rebeldía, de una persona que trajo dolor, pecado o confusión a tu vida. No es igual leer una carta con palabras que edifican que dormir junto a un papel empapado de manipulación emocional, de recuerdos tóxicos o de heridas abiertas que aún no han cicatrizado. Y cuando estos objetos permanecen junto a tu cama, afectan directamente tu descanso, tu atmósfera espiritual y hasta tus pensamientos nocturnos. ¿Sabías que en la Biblia hay momentos donde Dios ordena romper con objetos específicos para romper también ataduras invisibles? En Génesis 35, Dios le dice a Jacob que suba a Betel y haga un altar, pero antes de eso, Jacob le habla a su casa y les ordena: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ellos entregaron los ídolos y los pendientes, y Jacob los escondió debajo de una encina. ¿Por qué? Porque esos objetos estaban ligados a etapas pasadas, a vidas sin pacto, a identidades viejas que ya no debían tener lugar en el nuevo comienzo que Dios les ofrecía. Así también ocurre contigo. Hay cosas que conservas sin darte cuenta de que son ídolos sentimentales, amuletos emocionales, piezas cargadas de memorias que te atan a lo que Dios ya te pidió dejar atrás. Y aunque no adores esas cosas, las mantienes con tal intensidad emocional que ocupan un lugar que solo debería ser del Espíritu Santo. Dormir con ellas a tu lado es como decirle a Dios: quiero avanzar, pero aún no puedo soltar lo que me hirió. Esto es especialmente cierto en relaciones del pasado. Muchas personas guardan cartas, fotografías o detalles de una relación rota, incluso años después de que Dios ya les mostró que ese vínculo no era parte de su voluntad.
Esas cosas no solo impiden que el corazón se cierre correctamente, sino que también contaminan el presente, trayendo confusión, frustración y estancamiento. Y no solo aplica a personas, también a etapas de tu vida, una carta de una época de rebeldía, un objeto de una práctica que ya dejaste, una imagen que refleja dolor, pérdida o pecado. Al mantener eso cerca de ti, le estás diciendo a tu alma que esa historia aún está viva. Y si tu alma cree que aún no has cerrado ese ciclo, será imposible que recibas con plenitud lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Cómo saber si un objeto tiene una carga espiritual negativa? Observa lo que despierta en ti cuando lo miras, te lleva a la paz o al dolor. Te conecta con tu identidad en Cristo o con tu antigua forma de pensar. Trae gratitud o melancolía, renueva tu fe o despierta tristeza, ira o confusión. Tu espíritu lo sabe, y el Espíritu Santo también. Hoy Dios te llama a hacer una revisión honesta de lo que guardas sobre tu mesita de noche y de lo que esos objetos dicen sobre tu fe, tu pasado y tu presente. Él no te está pidiendo que ignores tu historia, sino que la pongas en sus manos, que honres lo vivido, pero que no te encadenes a lo que Él ya te pidió superar. Cuando decides soltar, Dios comienza a sanar. Cuando limpias tu entorno, Él renueva tu atmósfera. Cuando quitas lo que estorba, el cielo fluye con libertad. Esa carta, esa fotografía, ese adorno que guardas con tanto cuidado, puede estar siendo el ancla que impide que tu barca avance hacia el propósito. No lo veas como pérdida, sino como obediencia. Porque cuando sueltas lo que duele, haces espacio para lo que sana. Y tu mesita de noche, ese altar íntimo entre tú y Dios, debe estar llena de señales del cielo, no de heridas del pasado. El tercer objeto que Dios te advierte que no debes dejar sobre tu mesita de noche es uno que la mayoría de las personas tiene tan normalizado que ni siquiera considera peligroso: el celular. Ese aparato que muchos revisan como lo último antes de cerrar los ojos y lo primero al despertar, se ha convertido, sin que lo notes, en una de las puertas más activas por donde el enemigo entra para contaminar tu mente, tu descanso y tu atmósfera espiritual. No se trata solo de tecnología. El celular, en este tiempo, ha pasado de ser una herramienta a convertirse en un verdadero ídolo silencioso. No hace ruido, no exige sacrificios evidentes, pero recibe tu atención, tu devoción, tu tiempo, tu energía y, lo más delicado, tu intimidad espiritual. Si no eres consciente de su poder, terminarás alimentando tu alma con distracciones, impurezas y temores justo antes de dormir, cuando más vulnerable estás. La Biblia dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que ves antes de dormir, las imágenes, los videos, las conversaciones, las redes, forman parte de esa lámpara que influye en tu interior. Y si lo último que observas es contenido impuro, cargado de violencia, de sensualidad, de ansiedad, de noticias destructivas, eso será lo que tu alma procesará mientras duermes. No es extraño, entonces, que muchos sufran pesadillas, insomnio, confusión o una sensación de vacío espiritual al despertar. El problema no es el celular en sí, sino su uso sin discernimiento. En 1 Corintios 6:12, Pablo dice: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada». Y este es el punto. El celular se ha convertido en un instrumento de dominio. Muchos creyentes se acuestan con la intención de orar, pero antes revisan el móvil un momento y se pierden entre notificaciones, reels, mensajes y contenido que, aunque parece inofensivo, está robando su tiempo con Dios, su sensibilidad espiritual y su descanso. Peor aún, hay quienes consumen contenido impuro justo antes de dormir. Pornografía, conversaciones indebidas, material que glorifica el pecado o promueve el miedo. Todo eso abre puertas espirituales reales, porque cuando cierras los ojos, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu sigue expuesto. ¿Qué ambiente estás dejando en tu habitación al apagar la luz? ¿Qué huella está dejando ese aparato en tu alma cada noche? Incluso si no consumes nada abiertamente dañino, el exceso de información, de imágenes, de estímulos antes de dormir, crea ruido espiritual.
Tu mente no se apaga con claridad, tus pensamientos se agitan, tu espíritu pierde sensibilidad, y el enemigo, que siempre busca una grieta, aprovecha esa desconexión para sembrar confusión, ansiedad o cansancio espiritual. Dios no quiere que vivas esclavizado a un objeto. Él desea que uses todo lo que tienes, incluido el celular, para su gloria. Pero eso requiere decisión, limpieza y consagración. ¿Has orado alguna vez por tu celular? ¿Has pedido discernimiento sobre lo que consumes? ¿Has considerado dejarlo lejos de tu cama, al menos durante la noche, para recuperar tu tiempo sagrado con el Señor? Aquí van algunas estrategias espirituales y prácticas para consagrar tu celular. Establece un horario para dejar de usarlo antes de dormir y reemplaza ese tiempo con lectura bíblica o adoración. Coloca una imagen de una promesa de Dios como fondo de pantalla, para que cada vez que lo veas recuerdes tu identidad. Elimina aplicaciones que sabes que no edifican tu alma o que te distraen del propósito. Ora antes de usarlo y pídele al Espíritu Santo que te guíe incluso en lo digital. Si puedes, déjalo en otro lugar durante la noche para que no sea lo primero ni lo último que toque tu corazón. Tu celular no es el enemigo, pero sí puede ser el instrumento que él use si no pones límites. Y si permaneces sobre tu mesita de noche como un ídolo silencioso, reclamando tu atención y tu fe, es hora de moverlo de lugar literal y espiritualmente. Porque tu descanso no es un momento cualquiera, es un espacio sagrado. Y lo que colocas a tu lado puede influir más de lo que imaginas en el mundo invisible. Dios te está llamando a recuperar el control, a santificar tu entorno y a volver a llenar tu noche de su presencia, no de distracciones. El primer paso puede ser tan simple como apagar una pantalla y abrir tu espíritu. Después de haber comprendido que la mesita de noche no es solo un mueble, sino un reflejo de tu vida espiritual, un altar silencioso que comunica con lo invisible, es imposible no mirar también lo que ocurre justo antes de cerrar los ojos. Porque no solo importa lo que colocas a tu lado mientras duermes, sino también lo que permites que entre por tus sentidos en esos últimos minutos del día. El descanso espiritual no depende únicamente del entorno físico, sino también de la luz o la oscuridad que tú mismo decides dejar entrar a través de tu mirada. ¿Alguna vez has considerado que lo último que ves antes de cerrar los ojos puede estar moldeando tu descanso, tus pensamientos y hasta tu atmósfera espiritual? Lo que entra por tus ojos no solo afecta tu mente consciente, sino también el mundo invisible que se activa en ti durante la noche. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 6:22, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Y si aplicamos esta verdad a nuestro entorno nocturno, comprendemos que lo que vemos antes de dormir tiene el poder de atraer luz o de abrir puertas a la oscuridad. En la actualidad vivimos bombardeados por imágenes. La mayoría de las personas pasa los últimos minutos del día frente a una pantalla, televisión, redes sociales, notificaciones, mensajes, videos. Sin darse cuenta, ese bombardeo visual se convierte en el contenido que su alma procesa mientras duerme. Las notificaciones nocturnas, aparentemente inofensivas, actúan como un ruido espiritual que interrumpe la paz, distrae del enfoque divino y muchas veces siembra ansiedad, miedo o confusión justo en el momento en que deberías estar más alineado con la voz de Dios. La distracción digital ha reemplazado el momento de quietud que preparaba el alma para escuchar al Espíritu, lo que antes eran minutos de oración, gratitud, meditación en la palabra, hoy se han transformado en una carrera final para revisar lo último que ocurrió en el mundo, pero no en el reino. Esas imágenes que miras antes de dormir no solo te entretienen, te contaminan, te cargan o te adormecen espiritualmente, y lo más grave es que se convierten en hábito, uno silencioso, automático, inconsciente, pero profundamente destructor. Hay quienes no pueden dormir sin antes mirar sus redes. Otros necesitan ver una serie, un video, un algo para desconectar. Pero en realidad lo que hacen es abrir una conexión con contenidos que no han sido filtrados por el Espíritu de Dios. Y eso, noche tras noche, tiene un efecto acumulativo. Las imágenes se quedan, los sonidos permanecen, el alma se satura y lo profético se apaga.
Si deseas que Dios hable a tu espíritu mientras descansas, necesitas cuidar lo que tus ojos consumen antes de entregarte al sueño, porque si tus ojos son buenos, si ves luz, si eliges lo santo, todo tu ser será invadido por esa luz. Pero si tus ojos se llenan de tinieblas, de ruido, de distracción, no habrá espacio para la voz de Dios. Y si lo último que observas cada noche son imágenes sin propósito, palabras vacías o estímulos que no edifican, es posible que estés cerrando los ojos al descanso, pero abriendo tu espíritu a una batalla innecesaria. Lo que contemplas antes de dormir puede ser una semilla, siembra paz o siembra confusión, siembra fe o siembra ansiedad. Quizás es tiempo de redirigir tu mirada hacia lo alto justo antes de entregarte al sueño, no con reglas ni imposiciones, sino con conciencia espiritual. Tal vez en lugar de terminar el día con una pantalla, podrías terminarlo susurrando una promesa bíblica. En lugar de dejar que las notificaciones sean lo último que escuchas, podrías dejar que el silencio de Dios sea lo último que te envuelva. Haz de esos últimos minutos del día un pequeño altar, una conversación suave con el cielo. No necesitas mucho. A veces, una oración corta con el corazón abierto, un versículo leído con devoción o simplemente cerrar los ojos pensando en la fidelidad de Dios basta para transformar toda la atmósfera de tu descanso. Porque no se trata de métodos, sino de presencia. No se trata de religiosidad, sino de intimidad. Dios está más cerca de lo que crees, especialmente cuando todo se apaga y solo queda el silencio. Que ese silencio sea espacio para su voz, no para las sombras. Y que tus ojos, justo antes de cerrarse, estén llenos de luz. Porque si tus ojos se llenan de su luz, tu descanso será refugio, tu noche será territorio de paz, y tu habitación se convertirá en un lugar donde el Espíritu de Dios tiene libertad para ministrarte aún mientras duermes. Después de haber expuesto con claridad los 3 objetos que no deben permanecer sobre tu mesita de noche, los medicamentos vencidos, los recuerdos del pasado y los celulares contaminados, es momento de mirar con más profundidad ese lugar que lo sostiene. Porque no basta con quitar lo impuro, también hay que comprender el terreno donde estas cosas descansaban. Hay que entender el altar. ¿Te has detenido alguna vez a observar con detenimiento lo que colocas sobre tu mesita de noche? No me refiero solamente a los objetos físicos, sino a lo que esos objetos comunican espiritualmente sobre tu vida interior. Ese pequeño espacio al lado de tu cama, donde descansas cada noche, es mucho más que un simple mueble auxiliar. Es un espejo íntimo de tu alma, un lugar de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo sagrado. Y si no discernimos correctamente su importancia, podemos estar permitiendo que el enemigo entre por una puerta que creíamos cerrada. La mesita de noche guarda silenciosamente tus hábitos más íntimos. En ella dejas lo último que tocas antes de dormir y lo primero que encuentras al despertar. Allí se acumulan objetos que, sin darte cuenta, pueden reflejar tu fe, tus temores, tus apegos, tus batallas internas. Cada cosa que colocas en ese espacio tan cercano a tu cuerpo mientras duermes se convierte en un símbolo espiritual. Puede ser un ancla para tu alma o una puerta de acceso al cielo o al enemigo. En la palabra de Dios encontramos ejemplos contundentes sobre cómo lo que nos rodea afecta nuestro espíritu. En Sura Samuel 7:3, el profeta Samuel le dice al pueblo: «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarte de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid». Antes de una renovación espiritual, hubo una limpieza física, porque lo que hay en tu entorno comunica a quién sirves, en quién confías y cuál es el altar que estás edificando. Tu mesita de noche puede ser eso, un altar personal, no por lo que es en sí, sino por lo que representa. Es el lugar donde puedes dejar tu Biblia abierta, donde puedes escribir tus oraciones, colocar una promesa de Dios, mantener aceite para ungir, tener un cuaderno de agradecimientos. Pero también puede ser un sitio donde acumulas lo que el mundo te ofrece, un celular cargado de distracción, objetos que conectan con tu pasado, elementos que te distraen, te agobian o incluso abren puertas espirituales que deberías cerrar. La pregunta es, ¿qué está diciendo tu mesita de noche sobre tu vida espiritual?
¿Es un espacio de adoración, de silencio santo, de descanso bajo la cobertura del Espíritu Santo? ¿O es un rincón descuidado donde sin darte cuenta estás alimentando el caos que luego no sabes cómo explicar? Dormir es un acto de confianza. Cuando cierras los ojos, estás entregando tu vida a Dios por unas horas. Tu espíritu no duerme, pero se vuelve más vulnerable, y lo que te rodea en ese momento tiene un poder profundo. Es por eso que muchos creyentes experimentan opresiones nocturnas, pesadillas, insomnio o cansancio constante, no porque les falte fe, sino porque han descuidado su atmósfera espiritual. Han olvidado que el enemigo no siempre entra por una puerta evidente, a veces basta con una grieta en un rincón aparentemente inofensivo. Transformar tu mesita de noche en un altar no requiere grandes esfuerzos, sino intención espiritual. Limpia ese espacio con oración, revisa lo que has colocado allí, pregunta al Espíritu Santo. ¿Hay algo aquí que te desagrada, que no edifica, que contamina mi atmósfera de descanso? Y reemplaza lo innecesario con lo eterno. No se trata de ritualismo ni de superstición, sino de discernimiento, de crear un entorno donde la paz de Dios reine, donde sus promesas estén a la vista, donde su presencia sea bienvenida incluso en la noche más silenciosa. Recuerda, Dios no mira solo el corazón, también mira tu altar, y a veces ese altar está a centímetros de tu almohada. Que tu mesita de noche hable del cielo, no del caos. Que lo que reposa junto a ti mientras duermes sea reflejo de tu fe, no de tu temor. Porque lo que honras en lo pequeño, Él lo bendice en lo invisible. Y donde tú creas un espacio santo, Él habitará con poder. Hasta este punto hemos hablado de 3 objetos que muchos creyentes tienen sobre su mesita de noche sin sospechar el impacto espiritual que provocan. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo, no es casualidad. Lo que estás a punto de descubrir no estaba en la lista inicial, pero es una revelación que el Espíritu Santo ha reservado para los que permanecen hasta el final, para los que tienen hambre de profundidad y discernimiento. Porque hay un cuarto objeto que no muchos mencionan, pero que puede estar actuando como una raíz invisible de ataduras en tu vida, y es tiempo de sacarlo a la luz. Ese objeto oculto son las joyas y reliquias heredadas, aquellos elementos físicos que recibiste de alguien amado, quizá de un abuelo, un padre, una tía, un familiar ya fallecido, y que conservas con cariño, pero sin discernimiento. Son collares, anillos, medallas, adornos antiguos, incluso objetos religiosos que colocaste sobre tu mesita de noche como recuerdo, sin imaginar que, en el mundo espiritual, pueden estar conectando tu vida con pactos que no son tuyos, con historias que no has sanado y con puertas que Dios jamás abrió para ti. No se trata de despreciar a nuestros seres queridos, ni de olvidar nuestras raíces, sino de comprender que no todo lo que se hereda debe conservarse. Porque algunas cosas no solo transmiten valor afectivo o material, sino también cargas espirituales ocultas. Y el enemigo se vale de esas grietas para mantener activa una influencia invisible que impide el avance, roba la paz y perpetúa ciclos familiares que Dios ya te llamó a romper. ¿Recuerdas la historia de Acán en Josué 7? Cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, Dios fue claro. Todo lo que pertenecía a esa ciudad debía ser destruido porque estaba contaminado espiritualmente. Pero Acán tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. Ese acto, aparentemente pequeño, provocó una derrota espiritual sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque lo prohibido, lo que lleva una historia contraria a la voluntad de Dios, cuando se guarda en secreto, contamina el ambiente y permite el acceso del enemigo. Así también sucede con muchos objetos heredados. Puede que tú no hayas participado en nada oculto, pero si el objeto proviene de una vida marcada por el pecado, por la idolatría, por la rebeldía, y tú lo colocas sobre tu altar personal, porque eso es tu mesita de noche, entonces estás abriendo una puerta espiritual sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que el cariño muchas veces nos impide ver la verdad. Amamos tanto a esa persona que nos cuesta soltar lo que dejó. Pero Dios no te pide que dejes de amar, sino que aprendas a discernir. Lo que honras con ternura, si no ha sido filtrado por la luz del Espíritu, puede convertirse en una trampa silenciosa. Y hay quienes llevan años luchando con ataduras, miedos, confusiones, ciclos repetitivos, sin saber que una de las raíces está justo al lado de su cama.
¿Has orado alguna vez sobre esos objetos que heredaste? ¿Le has preguntado a Dios si debes conservarlos o entregarlos? No todo lo antiguo es sagrado, no todo lo heredado es bendecido, y no todo lo que amas es bueno para tu alma. A veces, el mayor acto de honra que puedes hacer por alguien del pasado es soltar lo que ya no pertenece a tu propósito presente. Si has llegado hasta este punto del video, es porque el Señor te está entregando una clave que muchos no han recibido. Esta revelación no es para todos, sino para quienes buscan caminar en santidad hasta en los detalles. Porque Dios está purificando tu entorno, tu descanso, tu altar íntimo, y lo está haciendo objeto por objeto, espacio por espacio, decisión por decisión. Hoy es tiempo de examinar con los ojos del Espíritu lo que has puesto sobre tu mesita de noche por tradición o apego. Y si el Señor te muestra que hay algo que ya no debe estar ahí, entrégalo, libéralo, cierra esa puerta, porque lo que Él quiere darte a cambio es mucho más valioso: libertad, paz y una atmósfera espiritual donde su presencia pueda habitar sin obstáculos. Esa es la verdadera herencia. Cuando llega la noche y las luces se apagan, comienza uno de los momentos más espiritualmente sensibles del día: el descanso. No es una simple pausa física ni un mecanismo biológico, es un territorio espiritual real, profundo y muchas veces ignorado. Dormir es cerrar los ojos al mundo visible, pero abrir las puertas del mundo invisible. Es entregar el control, rendir el cuerpo, y con ello el alma queda expuesta. Por eso consagrar el descanso al Señor no es opcional, es un acto de guerra espiritual, de protección divina y de comunión íntima con Dios. El creyente que no entiende esto corre el riesgo de vivir bajo ataques nocturnos, confusión mental, pesadillas recurrentes o cansancio inexplicable que no se soluciona con horas de sueño. Porque el enemigo sabe que durante la noche, cuando los sentidos naturales disminuyen, el espíritu humano queda más accesible. Si no está cubierto por la presencia de Dios, puede ser blanco de opresiones, sugestiones o interferencias que buscan sembrar miedo, ansiedad, distracción o incluso manipulación emocional. En la Biblia encontramos múltiples evidencias de que la noche no es simplemente un tiempo de descanso físico. Es un momento donde el cielo y el infierno también actúan. Jacob tuvo su encuentro con Dios en un sueño, viendo ángeles que subían y bajaban por una escalera, Génesis 28:2. José recibió revelaciones proféticas mientras dormía, sueños que no solo cambiaron su destino, sino el de naciones enteras. Daniel, en Babilonia, fue visitado en la noche por visiones celestiales que marcaron la historia del reino de Dios. Incluso el rey Nabucodonosor, sin temer a Dios, fue visitado por sueños que solo un hombre espiritual podía interpretar. Estos relatos no son simbólicos, son reales, y nos enseñan que el sueño es también un campo de batalla, un lugar donde se libran guerras silenciosas, se revelan instrucciones divinas y se definen destinos espirituales. Pero también es un espacio que el enemigo intenta contaminar si encuentra grietas, objetos impuros cerca del lecho, pensamientos ansiosos al acostarse, imágenes contaminantes como lo último visto o simplemente la ausencia de oración y cobertura. Orar antes de dormir no es solo pedir protección, es establecer una atmósfera, es decirle al Señor: tú reinas también en mi descanso. Guarda mis pensamientos, mis emociones, mis sueños. Habla a mi espíritu mientras duermo. Rodea mi habitación con tu presencia. Es una forma de cerrar puertas antes de que la noche las abra, de invitar a los ángeles de Dios a hacer guardia mientras tu cuerpo reposa. Muchos creyentes buscan revelaciones durante el día, pero no entienden que las horas de sueño pueden ser el canal más claro para escuchar a Dios. Él sigue hablando, Él sigue mostrando, Él sigue revelando, pero no lo hará en un ambiente saturado de ruido espiritual, ni donde su presencia ha sido reemplazada por distracciones humanas. Por eso, consagrar el descanso es también preparar un altar invisible, pero activo. Cada noche puede ser una oportunidad para ser renovado, no solo físicamente, sino también espiritualmente, para recibir instrucciones, ser restaurado, liberado, incluso sanado. Pero para que eso ocurra, es necesario establecer una rutina de consagración, apartar unos minutos antes de dormir para alabar, agradecer, leer un pasaje bíblico, declarar paz y rendición.
no como una fórmula mágica, sino como una entrega verdadera, como un acto de fe. Dormir no es desconectarse, es entregarse, y en esa entrega, quien se pone en manos del Espíritu Santo recibe más que descanso, recibe revelación, fortaleza, visión y cobertura, porque incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para orar, Él sigue velando. Por eso, cada noche antes de cerrar tus ojos, recuerda, el descanso también es territorio de Dios, y si lo consagras a Él, tu cuarto se transforma en campo santo y tu sueño en una experiencia sagrada. Después de comprender la importancia de consagrar el descanso al Señor y cómo la noche puede convertirse en un campo de revelación o de ataque espiritual, es inevitable hacernos una pregunta crucial. ¿Qué hay en nuestro entorno inmediato que podría estar bloqueando esa atmósfera de paz y comunión con Dios? Porque por más que oremos, leamos la palabra o deseemos dormir en paz, si hay elementos contaminantes a nuestro alrededor, especialmente en el lugar donde reposamos, estaremos enfrentando una batalla con las puertas abiertas. Y uno de los canales más sutiles pero peligrosos por los que el enemigo se infiltra en los hogares de muchos creyentes es a través de símbolos y objetos decorativos cuyo origen espiritual es dudoso. Elementos que hemos traído a casa por gusto, por moda, por recuerdos de viajes o por regalos de seres queridos, sin preguntarnos jamás qué representan realmente en el mundo invisible. Sin saberlo, muchos adornos que hoy descansan sobre la mesita de noche están sirviendo como puntos de acceso para la opresión espiritual, la ansiedad, el insomnio o una sensación constante de inquietud. En el plano natural, un adorno puede parecer simplemente bello o interesante, pero en el plano espiritual, los símbolos tienen peso, comunican, activan, sellan. Desde tiempos antiguos, el reino de las tinieblas ha usado imágenes, figuras y formas específicas como portales, como marcas, como anclas espirituales. Y el enemigo no necesita entrar por la puerta principal cuando le abrimos una rendija a través de algo que colocamos en el corazón mismo de nuestro espacio íntimo. Muchos creyentes han adornado su habitación con máscaras africanas, estatuillas de deidades paganas, símbolos del zodíaco, atrapasueños, ojos turcos, mandalas, figuras de culturas orientales o elementos espirituales sin ningún filtro bíblico. Algunos simplemente cuelgan cuadros que representan energía, espiritualidad o protección sin preguntarse de qué espíritu proviene esa supuesta protección. Y sin darse cuenta, han invitado a influencias espirituales extrañas a convivir con ellos noche tras noche. La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 7:26 el Señor advierte: «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella, la aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema». El pueblo de Dios no solo debía apartarse del pecado, sino también eliminar de sus hogares todo objeto consagrado a lo que Dios no aprueba, no por superstición, sino por santidad. Porque la atmósfera donde habitas influye directamente en tu espíritu, y no estamos hablando de religiosidad extrema, sino de discernimiento. Lo que colocas sobre tu mesita de noche no solo adorna, habla, representa, influye. Si un objeto fue consagrado a prácticas de ocultismo, brujería, idolatría o proviene de culturas donde no se honra al Dios vivo, su sola presencia puede convertirse en una antena espiritual que interfiere con la paz y con la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 19:19 vemos cómo los primeros cristianos, al recibir convicción del Espíritu, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, sin importar el valor económico que representaban. Ellos entendieron que lo espiritual no se mezcla, que no se puede honrar a Dios mientras se convive con lo profano, que la limpieza del entorno físico refleja la pureza del corazón. Si al observar algún adorno, símbolo o figura en tu habitación sientes incomodidad, una opresión inexplicable, o si desde que ese objeto está allí percibes cambios negativos en tu descanso, en tu estado emocional o en tu conexión espiritual, es tiempo de orar, no para juzgar, sino para discernir. Pregunta al Señor: ¿esto te agrada? ¿Esto debe permanecer en mi casa? Y si sientes en tu espíritu que la respuesta es no, entonces actúa. No lo guardes, no lo escondas, no lo vendas, deshazte de ello con autoridad y paz, porque más vale tener un espacio vacío que una atmósfera contaminada.
Tu habitación debe ser un santuario, no un almacén de recuerdos sin propósito. Tu mesita de noche, un altar donde reposa la paz de Dios, no una plataforma de objetos sin discernimiento. Recuerda, lo que toleras se queda, lo que limpias se libera, y lo que consagras, Dios lo llena con su gloria. Haz de tu descanso un terreno seguro, haz de tu entorno un lugar de pureza, porque cuando la atmósfera es limpia, la presencia de Dios permanece. Después de haber examinado con profundidad los objetos físicos y simbólicos que pueden estar contaminando tu mesita de noche y tu espacio de descanso, llegamos ahora a una revelación aún más amplia y profunda. No se trata solo de lo que colocas, sino también de lo que permites. Porque así como hay objetos visibles que afectan tu atmósfera espiritual, también existen puertas invisibles que tú mismo puedes estar dejando abiertas sin saberlo, y a través de ellas el enemigo entra. En el mundo espiritual, una puerta abierta no es una metáfora poética, es una realidad concreta. Significa acceso legal para que fuerzas del reino de las tinieblas entren en tu vida, interfieran con tu paz, siembren confusión, roben descanso, generen pesadillas, sequen tu discernimiento o incluso alimenten conflictos dentro del hogar. Y lo más preocupante es que muchas de esas puertas no están en grandes pecados evidentes, sino en pequeños hábitos, rutinas descuidadas y decisiones aparentemente inocentes. Por ejemplo, dejar que el celular sea lo último que ves en la noche, con imágenes o contenidos que no honran a Dios, es una puerta abierta. Dormir con pensamientos de rencor, ansiedad o murmuración también lo es. Tener objetos sin consagrar, permitir conversaciones cargadas de incredulidad justo antes de dormir, no orar ni cubrir a tu familia espiritualmente, todo eso construye accesos que el enemigo puede aprovechar. Y no porque tengas mala intención, sino porque no fuiste enseñado a discernir. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pueblo de Dios fue instruido a cerrar puertas espirituales. En Nehemías 13, por ejemplo, el profeta se dio cuenta de que el enemigo había entrado al templo, no por fuerza, sino porque alguien le dio acceso. Él reaccionó de inmediato, limpió el lugar, removió lo impuro y restauró la santidad. Y eso es lo que Dios está llamando a hacer hoy contigo y con tu habitación. No basta con identificar lo que está mal, hay que tomar autoridad y cerrar todo acceso indebido. Cierra puertas con oración, pero también con acción. No se trata solo de reprender, sino de remover, de cambiar hábitos, de recuperar espacios, de redirigir tu ambiente hacia la presencia de Dios. Cada pequeño acto cuenta. Cada decisión de limpieza espiritual se convierte en un acto de guerra silenciosa, pero poderosa. Cuando dices, esto no entra más en mi casa, estás trazando una línea en el mundo invisible que el enemigo no podrá cruzar. Tal vez Dios ya te ha mostrado qué puerta has dejado abierta. Tal vez sabes cuál hábito, objeto, persona o atmósfera debes confrontar y cerrar, pero has postergado la decisión. Hoy es el día. Porque mientras la puerta siga abierta, la opresión continuará. Pero cuando cierras esa puerta con convicción y la sellas con la sangre del Cordero, no hay demonio que pueda traspasarla. Recuerda, el descanso no es solo físico, es espiritual. Y la habitación no es solo un lugar de dormir, es un campo sagrado. Si hay algo que el Espíritu te está pidiendo remover, no dudes, Él no te quita nada para hacerte perder. Te pide rendirlo porque quiere darte algo mejor, paz verdadera, sueño reparador y una atmósfera donde su voz se escuche sin interferencias. Tú tienes autoridad espiritual. Fuiste llamado a gobernar en tu espacio. Así que examina, discierne y actúa, porque cada puerta que cierras en obediencia es una entrada que Dios abre para bendecirte con descanso, revelación y libertad. Tu habitación puede ser una trinchera o un altar. La decisión está en tus manos. Después de haber comprendido cómo identificar y cerrar las puertas abiertas en tu habitación, es momento de dar un paso más profundo en este viaje espiritual, examinar la atmósfera misma que reina en tu dormitorio. Porque más allá de los objetos visibles o las rutinas nocturnas, existe algo que moldea tu descanso, tu paz y hasta tu comunión con Dios. Y eso es el ambiente espiritual que tú mismo has permitido construir día tras día, noche tras noche. La atmósfera no es algo que se ve con los ojos, pero se siente en el espíritu.
A veces apenas cruzas la puerta de una habitación, puedes experimentar una paz indescriptible o una opresión silenciosa que te roba la calma. Esto no es casualidad, es fruto de lo que se ha sembrado en ese espacio: palabras, hábitos, objetos, pensamientos, música, conversaciones, oraciones. Todo contribuye a moldear el clima espiritual de un lugar. Y en tu dormitorio, ese espacio íntimo donde tu alma busca descanso, lo que has permitido determina si vives en un cielo de paz o en un caos espiritual. Muchos creyentes duermen entre sábanas limpias, pero dentro de habitaciones cargadas de confusión, ansiedad, desorden o pesadez. Y lo más alarmante es que han llegado a acostumbrarse a esa atmósfera como si fuera normal. Pero Dios no diseñó tu descanso para que sea una lucha cada noche. Él desea que tu habitación sea un altar de encuentro, un refugio de su presencia, un lugar donde tu alma se renueve mientras duermes. El desorden físico, aunque parezca insignificante, puede ser reflejo de un desorden espiritual. Una habitación donde todo está tirado, sucio, descuidado o abarrotado, suele ser un espejo de lo que está pasando dentro del alma. El enemigo opera donde hay confusión, le gusta lo oculto, lo acumulado, lo no confrontado, y cada rincón de caos puede estar gritando: aquí hay algo sin resolver. En contraste, un espacio consagrado, limpio, en orden, cuidado, no solo trae descanso al cuerpo, sino que atrae la presencia de Dios. No se trata de perfección estética, sino de intención espiritual. Lo que tienes en tu entorno inmediato puede estar diciendo al cielo: este lugar está listo para que habites en él. Un cuarto donde se ora, donde se canta al Señor, donde se respira gratitud, donde la palabra tiene lugar visible, se convierte en un santuario. Y tú puedes transformar tu dormitorio en eso, en una atmósfera de gloria. Recuerda lo que dice Isaías 32:18. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es una promesa, pero también una invitación. Tú puedes convertir tu habitación en ese lugar de reposo, pero necesitas intencionalidad. Examina qué tipo de ambiente has creado sin darte cuenta. ¿Hay discusiones constantes en ese cuarto? ¿Hay objetos sin consagrar? ¿Qué música o imágenes se reproducen allí? ¿Qué palabras han sido sembradas en ese espacio? Cambiar la atmósfera espiritual no requiere grandes rituales, sino una decisión de pureza, orden y consagración. Quita lo que no edifica. Invita al Espíritu Santo a habitar contigo. Llena tu dormitorio con palabras de vida, con alabanza suave, con la lectura de la palabra, con silencio reverente. No dejes que sea simplemente el lugar donde duermes. Conviértelo en el lugar donde Dios te visita, te habla, te renueva. Cada noche puedes elegir: descansarás en un cielo abierto o en medio del caos. La diferencia está en la atmósfera que tú decidas establecer, porque la habitación donde habitas también habla del Dios a quien sirves. Haz que cada rincón de ese espacio declare: aquí reina la paz, aquí habita la presencia, aquí hay orden espiritual, aquí Dios es bienvenido. Y verás cómo tu descanso cambia, porque el ambiente cambia cuando Dios es el centro. Después de comprender la importancia de mantener una atmósfera espiritual limpia y ordenada en el dormitorio, llegamos a un pilar fundamental en la vida del creyente: la oración nocturna. Porque no importa cuán limpia esté tu habitación, cuán puros sean los objetos que la rodean o cuán silencioso sea el ambiente, si no cubres tu noche con oración, seguirás expuesto a ataques invisibles. La oración es más que un acto devocional, es una armadura que se activa justo cuando el mundo físico se apaga. Cuando llega la noche, la actividad espiritual no cesa. Al contrario, muchas veces se intensifica. El enemigo opera en las sombras, y mientras el cuerpo duerme, el espíritu permanece sensible. Es por eso que la oración antes de dormir no es una costumbre religiosa, sino una necesidad vital. Es como cerrar con llave todas las puertas del alma antes de entregarse al descanso. Es vestirse espiritualmente para enfrentar lo que no se ve con los ojos, pero sí se percibe con el espíritu. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Pero hay una pieza final que muchos pasan por alto: la oración constante. Pablo dice:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y eso incluye la noche. Porque es allí cuando nuestras fuerzas naturales se apagan que debemos ser más conscientes de la necesidad de cobertura divina. Muchos creyentes sufren terrores nocturnos, pesadillas recurrentes, parálisis del sueño o simplemente una sensación constante de agobio durante la noche. Intentan cambiar la almohada, ajustar la rutina, beber infusiones o incluso recurrir a medicación, sin entender que el problema no es físico sino espiritual. No necesitan una nueva cama, necesitan una nueva cobertura. Y esa cobertura comienza con la oración. Orar antes de dormir no tiene que ser largo ni complicado, pero debe ser intencional. Es declarar con autoridad: esta noche está bajo el dominio del Señor. Mis sueños, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están sellados por su presencia. Es invitar al Espíritu Santo a que vigile mientras tú descansas. Es ordenar al alma que suelte la ansiedad, al cuerpo que entre en paz y al espíritu que se abra a la revelación. Es colocar a tu familia bajo el amparo del Altísimo y establecer que en tu casa nada impuro tiene permiso para operar mientras duermen. Y este no es solo un acto individual. La familia debe ser parte de esta disciplina espiritual. Enseñar a los hijos, al cónyuge, a quienes viven contigo, que la oración nocturna no es opcional, sino un escudo invisible que los protege de lo que el enemigo lanza cuando la casa se sumerge en el silencio. Orar en voz alta juntos antes de dormir fortalece la unidad, aumenta la fe y levanta un muro espiritual alrededor del hogar. Imagina lo que sucedería si cada habitación se encendiera con oración antes de que las luces se apaguen, si cada cama fuera cubierta con palabras de vida, si cada noche comenzara con una declaración de protección divina. Tu casa se convertiría en una fortaleza y tu descanso en un acto de adoración. No subestimes el poder de este momento, porque la noche puede ser campo de batalla o jardín de revelación. Todo depende de con quién entres en ella, y si eliges entrar acompañado por la oración, no estarás solo, el cielo mismo velará por ti. La oración nocturna es tu escudo, tu espada, tu cobertura, tu señal de confianza en aquel que nunca duerme y siempre vela. Entrégale tu noche y despertarás renovado. Luego de vestirnos espiritualmente con la oración y la armadura de Dios antes de dormir, es necesario abrir los ojos del alma a una verdad que muchos creyentes desconocen o ignoran. Mientras duermes, el cielo puede hablarte. El sueño no es solo una función biológica. En las Escrituras es también un canal de revelación divina. Y cuando tu descanso está consagrado, tu habitación está limpia y tu espíritu está dispuesto, tus noches pueden convertirse en escenarios donde Dios te muestra lo que tus ojos naturales no alcanzan a ver. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los sueños fueron vehículos por los cuales el Señor reveló planes, advertencias, instrucciones y visiones del futuro. José soñó con su propósito. Jacob vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Salomón recibió sabiduría divina mientras dormía. Y Daniel fue instruido en secretos que ni los sabios de su época podían interpretar. Es decir, cuando el cuerpo duerme, Dios puede despertar al espíritu, pero no lo hará en cualquier ambiente ni en cualquier corazón. Hay creyentes que jamás han recibido una revelación en sueños, no porque Dios no quiera hablarles, sino porque el canal está obstruido. La suciedad espiritual en la habitación, la falta de consagración, los estímulos impuros antes de dormir, o incluso el desorden emocional pueden entorpecer la sensibilidad del alma para captar lo que el cielo desea comunicar. Por eso es tan importante preparar el entorno, pero también el interior, porque el Espíritu Santo necesita espacio para moverse y eso incluye la noche. Limpiar tu espacio y tu alma antes de dormir es un acto profético, es decirle al Señor: estoy listo para recibir. No es magia ni superstición, es obediencia espiritual. Cuando purificas tu ambiente de ruidos, distracciones y contaminación, y te duermes con tu mente puesta en lo eterno, tu espíritu entra en una frecuencia donde el cielo puede manifestarse. Por eso, muchos hombres de Dios en la Biblia recibieron sus visiones más profundas mientras dormían. El Espíritu Santo desea hablarte, desea revelarte cosas que tus ojos naturales no perciben durante el día. Desea usar tus sueños para advertirte, dirigirte, animarte, corregirte o confirmar su voluntad.
Pero necesitas entrenar esa sensibilidad espiritual nocturna. ¿Cómo se hace? Primero, con pureza. Segundo, con expectativa. Y tercero, con disciplina. Antes de dormir, entrega tu noche a Dios con intención. No dejes que el cansancio te arrastre. Decide cerrar el día en su presencia. Puedes leer un salmo, declarar promesas, poner una alabanza suave que llene tu habitación de su atmósfera. Declara con tu boca que tu espíritu está despierto para escuchar. Haz del silencio un altar. Y si tienes un cuaderno cerca, déjalo preparado, porque si Él te habla, querrás anotar lo que diga. Muchos sueños que hoy son ignorados podrían haber sido instrucciones claves, visiones celestiales, advertencias que habrían evitado errores, palabras que podrían haber fortalecido decisiones importantes, pero fueron desechados por falta de atención o por una vida nocturna sin consagración. No permitas que eso te siga ocurriendo. Tu sueño puede ser una tierra fértil, donde Dios siembre revelación. No todos los sueños vienen del Espíritu, claro está. Algunos nacen de emociones o preocupaciones, pero cuando aprendes a discernir, sabrás cuándo fue Él quien habló. Y esa es una de las riquezas más hermosas del caminar espiritual. Escuchar la voz de tu Padre, incluso mientras duermes. No subestimes el poder profético del sueño, porque el mismo Dios que te acompaña de día, también quiere hablarte de noche. Y si tu habitación está consagrada, tu alma en paz y tu espíritu despierto, prepárate, hay mensajes del cielo esperando por ti cada vez que cierras los ojos. Dios aún habla en sueños, solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Después de todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta aquí, sobre los objetos que colocamos, la atmósfera que construimos, las puertas que dejamos abiertas y el poder del descanso consagrado, ahora llega el momento de actuar. Porque el conocimiento sin obediencia es solo información, pero cuando aplicas lo que Dios te ha mostrado, desatas transformación. Y lo que hoy vamos a hacer es más que un ejercicio simbólico, es un acto profético que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a limpiar y consagrar tu mesita de noche, ese pequeño mueble al lado de tu cama, que hasta ahora tal vez solo habías visto como un lugar funcional, va a convertirse en algo más. Será un altar personal, un espacio sagrado, una extensión del cielo en tu habitación. Porque cuando un lugar se llena de la presencia de Dios, su propósito cambia. Lo común se vuelve santo, lo cotidiano se vuelve eterno. Y así como en el Antiguo Testamento se consagraban los utensilios del templo, tú puedes consagrar los objetos que están en tu entorno inmediato. El primer paso es la limpieza espiritual. No hablamos de limpiar el polvo o acomodar lo visible, sino de examinar espiritualmente qué objetos descansan sobre esa mesita. ¿Hay cosas que Dios ya te mostró que no deben estar ahí? ¿Medicamentos que representan una identidad de enfermedad? ¿Recuerdos de dolor que siguen atándote al pasado? ¿Símbolos cuyo origen no glorifica a Dios? Este es el momento de tomar una decisión firme, remover todo lo que no edifica espiritualmente tu descanso. No tengas miedo de desechar. Lo que se va con obediencia abre paso a lo nuevo de Dios. Hazlo con oración. Mientras revisas cada objeto, ora en voz alta: Señor, muéstrame si esto debe permanecer en mi vida o no. Dame discernimiento para separar lo santo de lo común, lo tuyo de lo que solo ocupa espacio. No necesitas entender todo con la mente. A veces el Espíritu Santo te dará una incomodidad interior como señal suficiente. Después de desechar, reemplaza. Porque donde hay vacío, algo querrá ocupar ese lugar. Llena tu mesita de noche con elementos que honren a Dios. Una Biblia abierta en un pasaje que fortalezca tu fe, un cuaderno de oración, una pequeña lámpara que ilumine tus lecturas nocturnas, una piedra con una palabra profética, un versículo enmarcado. Cada elemento debe recordarte que ese lugar fue rededicado y que tu descanso está bajo la cobertura del Altísimo. Y para cerrar este acto profético, unge tu mesita con aceite. El aceite es símbolo bíblico de consagración, de cobertura, de presencia del Espíritu Santo. Puedes tomar un poco de aceite de oliva, bendecido previamente en oración, y hacer una cruz sobre el mueble. Mientras lo haces, declara: Señor, hoy dedico esta mesita como altar para ti. Que todo lo que aquí repose esté bajo tu bendición. Que este lugar sea terreno santo. Que mi descanso esté guardado.
que tu voz se escuche, que tu paz me rodee. Este acto no es magia, es obediencia con fe, y donde hay obediencia con fe, Dios se manifiesta. Tu habitación ya no será la misma, tu mesita de noche no será más un rincón olvidado, sino un testimonio vivo de que en tu casa Dios gobierna incluso en los detalles. Haz de esta limpieza un hábito espiritual. De vez en cuando, revisa tu altar personal. Examina si algo volvió a ocupar un lugar que no le corresponde. Mantén esa llama encendida, porque donde hay orden, hay presencia. Donde hay consagración, hay revelación. Y donde hay un corazón dispuesto, hay cielo abierto. Hoy, Dios te entregó una llave. Usarla o no, está en tus manos. Pero si decides actuar, si limpias y consagras con fe, verás lo que muchos no ven, que incluso lo pequeño, cuando se entrega a Dios, puede cambiarlo todo. Después de haber dado pasos firmes para limpiar, consagrar y rededicar la mesita de noche como un altar personal, necesitamos mirar con seriedad las consecuencias de no haberlo hecho antes. Porque muchas veces los efectos de la negligencia espiritual en el dormitorio ya se están manifestando, pero no los reconocemos por lo que realmente son. No es simplemente insomnio, no es solo ansiedad, no es casualidad que tus noches estén cargadas o tus sueños sean turbios. Es el resultado de un ambiente que ha sido descuidado espiritualmente. Cuando ignoramos las señales del cielo, permitimos que el enemigo opere silenciosamente. Dios no solo desea hablarnos, también desea advertirnos. Pero si no discernimos lo que ocurre en nuestro espacio íntimo, viviremos cansados, agitados, sin paz, incluso siendo cristianos fieles. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe para atacarte, le basta con que descuides lo espiritual en tu habitación para tener terreno fértil donde operar. Las señales más comunes de un dormitorio espiritualmente contaminado son el insomnio persistente, la ansiedad nocturna sin causa aparente, los ataques durante el sueño, las pesadillas, la sensación de opresión al acostarte, los pensamientos oscuros que surgen solo en la noche y una fatiga que no se va, incluso después de muchas horas de descanso físico, son síntomas que el cuerpo siente, pero que tienen raíz espiritual. Esto también impacta tu vida emocional y familiar. Dormir mal o descansar en un ambiente cargado afecta tu humor, tu tolerancia, tu ánimo y tu discernimiento. Daña tu conexión con Dios porque te cuesta orar al despertar, afecta tus relaciones porque reaccionas con más tensión y afecta tus decisiones porque un alma agotada no ve con claridad. Es un ciclo destructivo que comienza muchas veces en lo más básico, el descuido espiritual del dormitorio. En la Biblia vemos varios ejemplos de cómo el descuido en lo espiritual trajo consecuencias reales. Uno de los más impactantes es el de Sansón. Aunque no ocurrió literalmente en su dormitorio, fue mientras dormía en el lugar equivocado, con la persona equivocada y en un ambiente sin cobertura espiritual que perdió su fuerza, su visión y su destino. No fue en el campo de batalla, fue en la intimidad. Su descanso descuidado lo llevó a la ruina. Otro ejemplo es el de Elí, el sacerdote. Sus hijos contaminaban el templo y él no hizo nada. Una noche, mientras dormía, la lámpara de Dios se apagó. Fue una señal de que su luz espiritual también se estaba extinguiendo. Cuando no cuidamos lo que ocurre en nuestros espacios íntimos, tarde o temprano, la lámpara se apaga. Y con ella la visión, el propósito y la protección. Pero no todo está perdido. Dios es especialista en restaurar lo que fue descuidado. Restaurar la conexión y el propósito de tu descanso comienza con humildad, reconociendo que hay cosas que deben cambiar. Luego, se necesita acción, limpiar, consagrar, orar, declarar, ordenar, pero sobre todo se necesita permanencia. No hacer de esto un evento único, sino un nuevo estilo de vida. Tu descanso fue diseñado por Dios para restaurarte. No para destruirte, para darte revelación, no confusión, para renovar tus fuerzas, no drenarlas. Si sientes que tu dormitorio ha sido un campo de batalla donde pierdes cada noche, es hora de convertirlo en un altar de victoria donde el cielo descienda. Hoy tienes las herramientas, tienes la autoridad, tienes la revelación. Ya no eres ignorante de lo que ocurre cuando las luces se apagan. Toma la decisión de ser un guardián de tu atmósfera.
porque lo que ocurre mientras duermes afecta profundamente cómo te levantarás al día siguiente. Y cuando tu descanso está alineado con el cielo, tu despertar será lleno de fuerza, propósito y paz. Cuando una persona empieza a limpiar su habitación, ordenar su altar personal, cerrar puertas abiertas y proteger su descanso con oración, el siguiente paso natural en su vida espiritual es aprender a prepararse para lo que el cielo quiere revelar durante la noche. No basta con evitar el mal, es necesario cultivar el bien. Y en este caso se trata de cerrar el día de tal manera que los cielos se abran sobre ti mientras duermes. La forma en que terminas tu día determina muchas veces la forma en que lo comenzarás mañana. Si cierras tus ojos después de una jornada desordenada, llena de ruido, pantallas, pensamientos dispersos o palabras vacías, probablemente entres en un sueño inquieto sin dirección ni propósito. Pero si eliges cerrar tu día en la presencia de Dios, sembrarás en tu descanso una semilla que puede florecer en visiones, dirección espiritual y sueños proféticos. El Salmo 4:8 dice, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esta no es solo una declaración bonita, es una llave espiritual. Repetir este versículo antes de dormir, creyéndolo con todo tu corazón. No es superstición, es fe activada. Estás recordando a tu alma que no duerme sola, que el Señor vela por ti, que tu descanso está sellado por la presencia de aquel que no duerme ni se adormece. Además de la oración, existe una práctica poderosa y muchas veces olvidada, la meditación bíblica nocturna. No estamos hablando de filosofías ajenas al cristianismo, sino del ejercicio de tomar un pasaje de la palabra, repetirlo en voz baja, reflexionar en su mensaje y dejar que esa verdad sea lo último que tu mente procese antes de dormir. Esto alinea tu alma con el espíritu y deja la puerta abierta para que Dios hable en sueños. Imagina terminar tu día con un versículo que te habla directamente, con una promesa que abraza tu mente, con una palabra que calma tus emociones. Esa es la atmósfera perfecta para que el Espíritu Santo se mueva mientras duermes. Y es precisamente ahí donde las declaraciones proféticas cobran fuerza. Puedes decir en voz alta, «Mi habitación está bajo la cobertura del Altísimo. Mi mente no será tocada por el enemigo. Esta noche recibo dirección divina». No se trata de fórmulas mágicas, sino de ejercer tu autoridad como hijo o hija de Dios. También puedes ungir tu cama, tu almohada, y declarar con firmeza que ningún espíritu contrario tiene permiso de operar durante tu descanso. Es un acto de fe, es preparar el terreno, es poner a Dios en el centro incluso cuando tus ojos ya no están abiertos. Porque mientras tú duermes, Él sigue hablando, solo necesita que estés disponible y que lo invites. Prepararte para los sueños proféticos no es algo reservado a personas especiales, es una herencia espiritual para todo aquel que honra al Señor, consagra su descanso y desea oír su voz. Lo que marca la diferencia no es la capacidad de soñar, sino la disposición de escuchar. No subestimes la fuerza de cerrar bien tu día, es un gesto sencillo, pero que puede abrir los cielos sobre tu vida. Y cuando aprendes a terminar cada jornada en comunión, tu noche ya no será un espacio de silencio, sino de revelación. Tu alma será entrenada para reconocer la voz de Dios, incluso cuando el mundo duerme, porque el que se acuesta en paz, se despierta con propósito. Y así cada noche puede convertirse en una antesala del destino que Dios tiene para ti. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo muy claro. No eres una persona común. Muy pocos lo hacen. La mayoría se detiene a mitad del camino, se distrae, abandona o simplemente no soporta la profundidad de un mensaje como este. Pero tú has permanecido, has escuchado hasta el final, has seguido cada palabra, cada pasaje, cada advertencia y cada revelación. Y eso habla de ti más de lo que imaginas. Habla de una sed interior, de un espíritu despierto, de alguien que no se conforma con una vida espiritual superficial. Eres parte de un grupo pequeño, especial, escogido por Dios para recibir discernimiento, limpieza, dirección y revelación. Y por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero felicitarte de corazón. Has demostrado tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a los creyentes. Hoy el Señor te ha guiado por un recorrido profundo. Juntos hemos entendido que la mesita de noche no es solo un mueble,
Es un símbolo de tu altar personal, de tu intimidad con Dios, de tu descanso consagrado o descuidado. Has aprendido que hay objetos que parecen inofensivos, pero que cargan con memorias, pactos o energías espirituales que afectan tu descanso y abren puertas al enemigo, medicamentos vencidos, recuerdos del pasado, celulares contaminados, reliquias heredadas, tantos elementos que, cuando se acumulan sin discernimiento, transforman tu habitación en terreno hostil, pero también has aprendido a cerrar esas puertas, a limpiar con fe, a orar con propósito, a transformar tu dormitorio en un santuario. Has recibido enseñanzas para preparar tu sueño como espacio de revelación. Has comprendido la diferencia entre una noche llena de opresión y una noche guiada por la paz del Espíritu. Y has visto con claridad que lo que haces antes de dormir y lo que permites que te rodee mientras duermes puede cambiar radicalmente tu vida espiritual. Ahora quiero dejarte una última reflexión, porque el verdadero cambio no ocurre solo al escuchar, ocurre al decidir. El enemigo no teme al cristiano que escucha, teme al cristiano que obedece, así que te pregunto, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Seguirás durmiendo entre objetos sin sentido, distracciones digitales y símbolos sin discernimiento? ¿O vas a convertir tu dormitorio en un altar vivo que glorifique a Dios? Porque cada noche es una oportunidad de comenzar de nuevo, una nueva chance para cerrar los ojos con el alma en paz y abrir el corazón a la voz del cielo. Dios quiere hablarte, pero para escucharlo, primero debes limpiar el ruido, y ese ruido muchas veces está justo ahí, al lado de tu cama. Si este mensaje te confrontó, te edificó, te guió o simplemente te hizo abrir los ojos a una realidad espiritual que no habías considerado, quiero pedirte una sola cosa. Comenta la frase elegido hasta el final. Esa frase no es para cualquiera, es para los que permanecen, para los que no se rinden, para los que se toman en serio su vida espiritual. Quiero leer sus nombres y saber quiénes son los verdaderos guerreros de esta comunidad. Los que llegan hasta el final de cada batalla, de cada mensaje, de cada revelación. Y si aún no te has suscrito a este canal, necesito hablar contigo con franqueza. Hay dos tipos de creyentes, los que pasan por el mensaje y siguen su camino, y los que reconocen la voz de Dios y se plantan donde reciben vida. ¿De qué lado estás tú? Suscribirse no es solo un botón, es una señal. Es una declaración de lealtad, es una forma de decir, aquí recibo pan espiritual, aquí me quedo. Porque el contenido como este no se encuentra fácilmente, y si no lo apoyas, si no lo compartes, si no lo promueves, puede desaparecer. Ser parte de este canal es como encender una antorcha en medio de la oscuridad y pasarla a otros que todavía están perdidos. Es como construir un pozo en el desierto para que otros beban. Si este video te habló, ¿por qué no dejar que hable a alguien más? En un mundo donde miles de voces compiten por tu atención, tú elegiste escuchar la voz correcta, y eso tiene poder. Mantente firme. Vuelve a este canal siempre que sientas que la oscuridad te rodea. Aquí hay luz, aquí hay dirección, aquí hay verdad. Y recuerda, lo que colocas sobre tu mesita de noche puede definir el rumbo de tu vida espiritual. No lo tomes a la ligera, porque incluso el objeto más pequeño, si no ha sido rendido a Dios, puede convertirse en una brecha por donde el enemigo entra. Pero si lo consagras, si lo limpias, si lo ofreces al Señor, entonces esa mesita se convertirá en altar, y tu dormitorio en santuario. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por ser diferente. Gracias por buscar más. Elegido hasta el final. Esa es tu identidad. No lo olvides.